Miren quién decidió tocar el piano, lo dije en voz alta. La conversación en el salón se detuvo por un instante. Algunos hombres a mi alrededor miraron hacia el escenario. Entonces sonreí levemente y añadí: la pequeña limpiadora que limpia los baños decidió poner las manos en el piano del salón. Algunos empresarios empezaron a reír. Otros, simplemente, observaron la escena como si fuera un pequeño espectáculo inesperado antes de que comenzara la reunión. Levanté mi copa de vino lentamente y dije: cuidado, esas teclas son caras. No sé si fueron hechas para manos que pasan el día fregando el suelo. Más risas. Para mí aquello era solo una broma, una pequeña humillación. De esas que los hombres ricos hacen todos los días, sin siquiera darse cuenta del peso de sus palabras. Por un segundo, todo el salón pareció quedar lejos para ella. Sus ojos bajaron lentamente hacia el piano. Sus dedos aún estaban sobre las teclas, pero ya no se movían. Y entonces vi algo a lo que en ese momento no le di importancia. Su respiración se volvió más pesada, como si estuviera intentando contener algo dentro de su pecho. Sus labios temblaron, y por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápido, giró el rostro levemente hacia un lado, y pasó los dedos por la esquina de su ojo, intentando limpiar la lágrima antes de que alguien lo notara. Pero yo lo noté. Aún así, nadie dijo nada, porque en aquel salón, lleno de hombres importantes, el dolor de una limpiadora simplemente no le importaba a nadie. Se quedó unos segundos completamente inmóvil, y en ese silencio parecía que estaba luchando contra algo dentro de sí, como si estuviera decidiendo si debía levantarse e irse, o quedarse allí siendo humillada frente a todos. Entonces algo inesperado ocurrió. Respiró hondo, enderezó lentamente la espalda y volvió a mirar el piano. Pero ahora había algo diferente en su rostro. No era rabia, no era vergüenza, era algo mucho más fuerte. Era dignidad. Volvió a colocar las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. La primera nota resonó en el salón. Suave, delicada. Las risas comenzaron a desaparecer. La segunda nota llegó enseguida, y entonces la melodía empezó a crecer en el aire, llenando todo aquel salón lujoso. Y fue en ese momento cuando algo ocurrió dentro de mí. Mi pecho se apretó. De repente sentí una sensación extraña, como si esa música estuviera abriendo una puerta olvidada dentro de mi memoria. Cada nota parecía tocar directamente mi corazón, como si aquella melodía ya hubiera formado parte de mi vida. Me quedé completamente inmóvil, paralizado, sosteniendo la copa de vino, mientras mis dedos comenzaban a temblar sin que me diera cuenta. Y por primera vez esa noche, ya no estaba pensando en negocios, ni en contratos, ni en dinero. Solo estaba mirando a esa mujer, intentando entender por qué aquella música me parecía tan familiar, por qué mi corazón reaccionaba de esa manera, y por qué en ese momento tuve la absurda sensación de que tal vez ya había visto a esa mujer antes. Si quieres descubrir qué despertó esa música dentro de mí y qué fue lo que ocurrió justo después que dejó a todos en ese salón completamente en silencio, suscríbete al canal, deja tu like y escribe aquí en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Ahora, prepárate, porque lo que ocurrió después de eso, nadie en ese salón lo esperaba. Y ahora, la verdadera historia comienza. Camila Morales mantuvo los ojos bajos mientras la última nota de la música todavía resonaba por el gran salón. Durante algunos segundos nadie dijo nada. El lugar que minutos antes estaba lleno de risas y comentarios arrogantes ahora parecía envuelto en un silencio extraño. Algunos empresarios intercambiaron miradas discretas. Otros seguían mirando el piano, como si todavía intentaran entender lo que acababa de suceder allí. En el centro de ellos estaba Sebastián Valdés. Alto, seguro de sí mismo y con ese tipo de presencia que hacía que todos a su alrededor parecieran más pequeños. Sebastián era un millonario heredero de una poderosa red de hospitales construida por su familia a lo largo de décadas. Después de la muerte de su padre, él había asumido el control del grupo y ahora era el responsable de administrar la red hospitalaria Valdés, una de las más influyentes del país.
Pero en ese momento no parecía el mismo hombre que minutos antes había hecho una broma cruel delante de todos. La copa de vino todavía estaba en su mano. Solo que ahora ya no le prestaba atención. Sus ojos estaban completamente fijos en el piano. Y en la mujer que estaba sentada frente a él. Camila todavía permanecía ante el instrumento, los dedos descansando sobre las teclas como si la música aún estuviera pasando a través de sus manos. Para los hombres en aquel salón aquello había comenzado como una pequeña humillación. Una broma de mal gusto. Un espectáculo improvisado antes del inicio de la reunión de negocios. Pero ahora el ambiente era completamente diferente. Camila respiró hondo. Entonces retiró lentamente las manos del piano. Evitaba mirar a cualquier persona a su alrededor. Para ella, aquel momento no había sido un espectáculo ni una respuesta para quienes se habían reído de ella. Era solo un recuerdo. Un recuerdo de la única persona para quien aquella música realmente importaba. Su madre. Antes de volver a poner las manos en el piano, la memoria regresó unos minutos atrás. El salón todavía estaba vacío. Las luces doradas se reflejaban en las mesas preparadas para el evento empresarial que tendría lugar aquella noche. Camila había terminado de limpiar la última fila de sillas cuando sus ojos se detuvieron en el piano del escenario. Era un instrumento hermoso, elegante, silencioso, esperando a alguien que supiera conversar con él. Miró alrededor para asegurarse de que nadie la estaba viendo. Entonces se acercó despacio. Hacía tantos años que no tocaba que incluso sentarse frente al piano parecía algo prohibido. Sus dedos tocaron las teclas con cuidado, como quien vuelve a encontrar algo que un día formó parte de su propia alma. Al principio solo fueron notas sueltas. Pequeños fragmentos de melodía que parecían surgir solos de sus manos. Era extraño como ciertos recuerdos no viven solo en la mente, sino también en los dedos. Incluso después de tantos años, las teclas parecían reconocer el camino. Sin darse cuenta, comenzó a formar una música. Una melodía antigua, cargada de emoción. Era la misma música que solía tocar para su madre en el hospital. Aquella música había sido un refugio en días que parecían imposibles de soportar. Ahora, de vuelta al presente, Camila respiró profundamente y dejó que sus dedos descansaran sobre el piano una vez más. Si iba a ser humillada de cualquier forma, al menos lo haría de la única manera que sabía, siendo sincera con la música. La primera nota resonó en el salón con una suavidad casi tímida, como si la música también estuviera regresando de un largo silencio. Camila mantuvo los ojos bajos, concentrada en las teclas. Durante algunos segundos parecía que nada sucedería más allá de un simple intento de tocar algo que ni ella misma estaba segura de recordar completamente. Pero entonces sus dedos encontraron el camino de la melodía, y la música comenzó a formarse en el aire con una delicadeza inesperada. La segunda secuencia de notas surgió con más seguridad, y poco a poco la melodía empezó a llenar el enorme espacio del salón. No era solo una música hermosa. Había algo profundamente humano en la forma en que tocaba. Era como si cada acorde llevara recuerdos, despedidas y momentos que no podían ponerse en palabras. Algunos de los hombres que habían estado riendo minutos antes comenzaron a callar sin darse cuenta. Sebastián todavía estaba de pie cerca del piano, sosteniendo la copa de vino entre los dedos. Al principio observaba con esa expresión de quien espera que algo salga mal en cualquier momento. Pero a medida que la música crecía, algo comenzó a cambiar en su rostro. Había algo en aquella música que él ya había escuchado antes. Algo antiguo, distante, pero profundamente familiar. Sebastián parpadeó lentamente, intentando entender por qué su pecho parecía oprimirse de repente. Entonces, sin darse cuenta, su mente lo llevó de regreso a un lugar que no visitaba desde hacía muchos años. Un pasillo de hospital. Las paredes blancas. El olor a medicina en el aire. En aquel recuerdo, él era solo un niño sentado en una silla al lado de la puerta de una habitación. Su madre estaba internada, muy enferma, y él pasaba horas esperando noticias que nunca parecían lo suficientemente buenas. Pero había un momento del día en que todo se volvía un poco más ligero. Todas las tardes, una chica aparecía en el pequeño salón del hospital y comenzaba a tocar el piano.
Siempre era la misma música. Era la música favorita de su madre. Cada vez que aquella melodía comenzaba, el rostro de ella se iluminaba durante unos minutos, como si el dolor dejara de existir. Ahora, años después, esa misma melodía estaba resonando nuevamente frente a él. Sebastián sintió que la garganta se le cerraba de manera inesperada. Camila terminó la última secuencia de notas lentamente, como si no quisiera romper el silencio que se había apoderado del salón. Sus dedos permanecieron descansando sobre las teclas durante algunos segundos. Algunos invitados intercambiaron miradas discretas. Aquello que comenzó como una pequeña humillación se había transformado en algo completamente diferente. Nadie parecía recordar ya que aquella mujer llevaba un uniforme de limpiadora. Camila abrió los ojos despacio. Durante toda la música había evitado mirar a cualquier persona a su alrededor. Para ella, aquel momento no había sido un espectáculo. Era solo un recuerdo de su madre. Sin decir una palabra, se levantó del banco. Aún había invitados mirándola, pero Camila no buscó ninguna mirada. Hay dolores que no necesitan público. Mientras caminaba hacia la salida del salón, Sebastián seguía inmóvil en el mismo lugar. La música todavía resonaba en su mente como un eco lejano del pasado. Y por primera vez aquella noche, el millonario heredero de la red de hospitales Valdés, que había entrado en aquel salón pensando únicamente en negocios y contratos, ya no estaba pensando en números ni en inversiones. Estaba pensando en la mujer que acababa de despertar un recuerdo que él creía haber perdido para siempre. Sebastián todavía estaba de pie en medio del gran salón cuando se dio cuenta de que Camila ya casi había alcanzado la puerta lateral por donde los empleados solían salir. El silencio que había tomado el ambiente después de la música aún parecía pesado en el aire, como si algo importante acabara de ocurrir, pero nadie allí pudiera explicar exactamente qué. Durante algunos segundos nadie dijo nada. Algunos invitados se miraban discretamente entre sí, mientras otros fingían retomar conversaciones interrumpidas. La atmósfera elegante del evento seguía allí, pero ahora había algo diferente. Una especie de inquietud silenciosa flotaba en el salón. Mientras tanto, la mente de Sebastián permanecía atrapada en aquella melodía. Aquella música no era solo hermosa. Había algo en ella que removía un recuerdo antiguo, una sensación distante que él no lograba encajar por completo. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más aquella memoria parecía empeñarse en quedarse. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, Sebastián dejó la copa de vino sobre la mesa más cercana. El leve sonido del cristal tocando la superficie de madera pareció resonar más fuerte de lo que debería en ese momento. Entonces caminó hacia la puerta por la que Camila había salido. Sus pasos eran firmes, pero dentro de él había una extraña mezcla de curiosidad e inquietud. No tenía claro qué pensaba decir cuando la alcanzara. En realidad, aquello no tenía mucho sentido para alguien como él. Sebastián no era el tipo de hombre que corría detrás de empleados de hotel para hacer preguntas. Mucho menos de una limpiadora. Aún así, algo en aquella música lo empujaba fuera del salón, como si hubiera una respuesta esperándolo unos metros más adelante, en el pasillo silencioso. Camila ya caminaba por el amplio pasillo del hotel cuando escuchó pasos acercándose detrás de ella. El suelo de mármol reflejaba el sonido de cada movimiento, creando un eco suave que se extendía por las paredes altas y elegantes del lugar. Ella redujo el ritmo por un instante, pero no se giró inmediatamente. Los trabajadores de hotel aprenden rápidamente a reconocer el tipo de paso de cada persona. Los huéspedes ricos suelen caminar de una manera distinta. Siempre hay una confianza particular en sus movimientos. Una seguridad casi automática, como si todo el espacio existiera para recibirlos. Camila había visto aquello muchas veces a lo largo de los años. Era un detalle pequeño, pero imposible de ignorar para quien pasa la vida observando a las personas mientras limpia los lugares por donde ellas pasan. «Espere un momento», dijo Sebastián cuando finalmente se acercó. Su voz resonó por el amplio pasillo con una claridad inesperada. Camila se detuvo, pero tardó algunos segundos antes de girarse. Aquella pausa no era un gesto de falta de respeto.
Era simplemente el reflejo de alguien que ha aprendido a medir cada reacción en ambientes donde cualquier palabra puede interpretarse de la manera equivocada. Cuando finalmente se volvió, sus ojos encontraron los de él en un silencio breve, pero cargado de significado. Había firmeza en aquella mirada, pero también un cansancio profundo. No el tipo de cansancio que aparece después de un día largo de trabajo, sino ese que nace de años viviendo en un mundo donde hay que demostrar, una y otra vez, que uno merece simplemente estar presente. Sebastián la observó con más atención de la que había tenido en el salón. Minutos antes solo había visto la situación incómoda, el uniforme sencillo y el momento inesperado frente al piano. Ahora, en el silencio del pasillo, sin el ruido del evento alrededor, percibía algo diferente. Había una seguridad en su postura que no encajaba con la imagen que él había formado en su mente. Camila no parecía intimidada. Tampoco parecía intentar agradarle. Era simplemente alguien que estaba allí, firme, consciente de quién era. Él no pidió disculpas. Eso simplemente no formaba parte de quién era en ese momento de su vida. En lugar de eso, hizo la pregunta que seguía resonando en su cabeza desde el instante en que la música comenzó. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Camila frunció levemente el ceño. La pregunta parecía simple, pero el tono de su voz llevaba algo que la incomodó de inmediato. No era una curiosidad sincera. Era casi como si él estuviera intentando resolver un enigma. Como si analizara una pieza fuera de lugar en un rompecabezas que creía comprender perfectamente. ¿Por qué?, preguntó ella, cruzando los brazos. ¿Te parece extraño que alguien como yo sepa tocar el piano? Sebastián percibió el tono de irritación en la pregunta, pero no retrocedió. Estaba acostumbrado a enfrentamientos más difíciles en salas de reuniones donde millones estaban en juego. No fue eso lo que dije, respondió con calma. Pero trabajas limpiando salones, y tocas como alguien que estudió toda la vida. Camila soltó una pequeña risa. Pero no había humor alguno en ese sonido. Fue una reacción breve, casi automática. Una respuesta que parecía cargar años de experiencias parecidas. Interesante, dijo ella. Entonces ahora el talento también tiene uniforme. Sebastián permaneció en silencio por un momento. Aquella respuesta lo tomó por sorpresa. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran de esa forma. La mayoría de las personas se apresuraba a agradarle o, como mínimo, evitaba cualquier tipo de confrontación directa. Camila, sin embargo, parecía completamente indiferente al peso de su apellido. Solo pregunté dónde aprendiste, insistió él, intentando mantener el control de la conversación. Camila dio un paso más cerca. Ahora ambos estaban a pocos metros uno del otro en el pasillo silencioso. Y yo solo estoy intentando entender algo, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué te sorprende tanto? Hizo un gesto simple señalando su propio uniforme. ¿Es por esto? Porque trabajo limpiando mesas, recogiendo copas y ordenando sillas después de que todos se van. Sebastián abrió la boca para responder, pero ninguna frase pareció adecuada en ese momento. Cualquier explicación que intentara dar probablemente sonaría peor que el silencio. Camila continuó, ahora con la voz más firme. ¿Sabes cuál es el problema de lugares como este? Hizo un leve gesto con la cabeza hacia el salón lujoso detrás de ellos. Aquí dentro la gente empieza a creer que quienes trabajan sirviendo no tienen ninguna historia. Las palabras no fueron dichas con agresividad, pero llevaban algo más pesado que un ataque directo. Era la fuerza tranquila de una verdad que ya había sido vivida muchas veces. Las personas ven un uniforme, y listo, continuó Camila. Deciden quién eres. Deciden lo que sabes. Deciden incluso de lo que eres capaz. Sebastián sintió un malestar inesperado crecer dentro del pecho. No le gustaba aquella sensación. La sensación de estar siendo llevado a reflexionar sobre algo que siempre le había parecido natural. Solo sentí curiosidad, dijo finalmente. No es común ver a alguien tocar de esa manera en un evento como este. Camila suspiró lentamente. La irritación inicial parecía transformarse en algo más cansado. Más antiguo. Pues sí, respondió ella.
Tampoco es común que una persona trabaje en 2 turnos al día, solo para pagar una deuda que nunca debería haber existido. Sebastián frunció ligeramente el ceño. ¿Deuda? Camila se dio cuenta inmediatamente de que había dicho más de lo que pretendía. Su mirada cambió por un instante. No importa, dijo rápidamente. De todas formas ya terminó mi descanso. Se volvió otra vez para marcharse. Pero antes de salir, añadió algo que hizo que Sebastián se quedara completamente inmóvil en el pasillo. Solo recuerda una cosa, dijo Camila sin mirar hacia atrás. No todo el que limpia el suelo nació para quedarse en él. El pasillo quedó completamente en silencio después de que dijo aquello. Sebastián permaneció en el mismo lugar, observando cómo Camila se alejaba lentamente. No había arrogancia en sus pasos. Pero tampoco había sumisión. Era simplemente la postura de alguien que ha aprendido a seguir caminando, incluso cuando el mundo intenta empujarla hacia abajo. Sebastián se dio cuenta de que aún estaba mirando en la dirección en la que ella se había ido. Aquella frase seguía resonando en su mente. Estaba acostumbrado a escuchar elogios, peticiones, favores e incluso críticas educadas. Pero rara vez alguien le hablaba de aquella manera, con una sinceridad que no parecía interesada en impresionarlo. En el salón, a lo lejos, el sonido de las risas comenzó a reaparecer. La música ambiental volvió a llenar el espacio. La fiesta continuaba. Para la mayoría de las personas, aquello había sido solo un pequeño episodio curioso de la noche. Algo que pronto sería olvidado. Pero para Sebastián, aquel encuentro no parecía algo simple. A veces un solo encuentro inesperado puede levantar preguntas que años de rutina cómoda nunca se atrevieron a hacer. Permaneció allí durante unos segundos más, mirando el pasillo vacío. Por primera vez esa noche, el empresario seguro de sí mismo parecía ligeramente perdido en sus propios pensamientos. Mientras tanto, Camila caminaba de regreso al área de servicio del hotel intentando recuperar la concentración. Ya estaba acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles. Quien trabaja atendiendo a personas aprende temprano que el respeto no siempre forma parte del comportamiento de quienes pagan por las mesas más caras. Aún así, había algo diferente en aquel encuentro. Tal vez porque, en el fondo, muchas personas conocen muy bien esa sensación de ser juzgadas solo por la apariencia, por la ropa que llevan, o por el trabajo que hacen. Camila tomó nuevamente el carrito de limpieza y respiró hondo antes de volver al trabajo. La vida continuaba. Como siempre continúa para quien necesita luchar todos los días para mantener todo en pie. Pero en algún lugar del hotel, Sebastián aún pensaba en la música que había escuchado minutos antes, y en la mujer que parecía cargar mucha más historia de la que él había imaginado. Y por primera vez aquella noche, la curiosidad de él no era sobre negocios, contratos o números. Era sobre Camila. Sebastián permaneció de pie en el pasillo durante algunos segundos después de que Camila desapareciera en dirección al área de servicio del hotel. Sus pasos se habían alejado lentamente hasta desaparecer por completo en el silencio del corredor. El ruido distante de la fiesta seguía resonando en el amplio espacio, mezclado con el sonido amortiguado de conversaciones elegantes, copas chocando suavemente y la música ambiental que venía del salón principal. Para cualquier otra persona presente en aquel evento, la noche continuaría exactamente como estaba planeado. Un encuentro sofisticado, lleno de personas influyentes discutiendo negocios e inversiones. Pero dentro de la mente de Sebastián algo había cambiado de forma inesperada. La melodía que Camila había tocado aún parecía vibrar en su memoria, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. Respiró hondo y se pasó lentamente la mano por el rostro, como si intentara apartar aquel pensamiento insistente. Pero no lo consiguió. La música regresaba una y otra vez, acompañada de la imagen de ella sentada frente al piano. Aquella escena parecía completamente fuera de lugar dentro del contexto de aquella noche. Una limpiadora tocando con la sensibilidad de alguien que había convivido con la música durante gran parte de su vida. Después de algunos instantes, Sebastián regresó al salón del evento. Las altas puertas se abrieron nuevamente ante él y la iluminación elegante del ambiente volvió a envolverlo. Las mesas estaban decoradas con flores delicadas,
Las luces se reflejaban en el vidrio de las copas y los invitados ya habían retomado sus conversaciones sobre negocios, viajes e inversiones. Camareros circulaban entre los grupos ofreciendo bebidas y aperitivos, mientras en el escenario el pianista contratado se preparaba para iniciar la presentación oficial de la noche. Pero Sebastián no prestaba atención a nada de eso. Sus pensamientos seguían atrapados en aquella música. Si había alguien en ese hotel que pudiera saber algo sobre la empleada que había tocado el piano hacía unos minutos, esa persona seguramente sería Raúl. Raúl trabajaba en el hotel desde hacía muchos años y era responsable de la organización de los eventos más importantes que se realizaban allí. Empleados y proveedores sabían que él era la persona que garantizaba que todo funcionara perfectamente. Pero Raúl conocía a Camila mucho antes de que ella comenzara a trabajar en ese hotel. Eran amigos de la infancia. Crecieron en el mismo barrio, recorrieron las mismas calles y compartieron muchos recuerdos de una época en la que la vida parecía más simple. Raúl conocía a la familia de Camila desde que ambos eran niños y sabía muy bien quién era ella mucho antes del uniforme de limpiadora y de las dificultades que vinieron después. Por eso, cuando Sebastián empezó a buscarlo entre los organizadores del evento, Raúl ya imaginaba que aquella pregunta podría surgir. Sebastián finalmente lo encontró cerca de la mesa de recepción. Raúl conversaba con un proveedor mientras revisaba algunas informaciones en una tableta. Cuando percibió la aproximación del empresario, interrumpió la conversación con educación y volvió su atención hacia él. Sebastián no perdió tiempo. ¿Quién es esa limpiadora que estaba tocando el piano hace un momento? Raúl pensó durante algunos segundos hasta entender. Ah, estás hablando de Camila. Sebastián cruzó los brazos y volvió a mirar en dirección al piano del salón. ¿Cómo alguien que limpia salones toca el piano de esa manera? Raúl permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. Porque ella no nació para limpiar salones. Sebastián volvió la mirada hacia él, esperando la explicación. Raúl respiró hondo antes de continuar. Camila aprendió a tocar el piano cuando aún era una niña. Desde muy pequeña demostraba una sensibilidad poco común para la música. Mientras otros niños jugaban en las calles del barrio, muchas veces Camila prefería quedarse sentada frente al viejo piano que había en la pequeña casa donde vivía. Debía tener alrededor de 11 o 12 años en aquella época. Su madre solía decir que la música era el lugar donde Camila parecía más feliz. Con el paso de los años, el talento de la niña comenzó a llamar la atención de profesores de la ciudad, y así fue como logró estudiar en un conservatorio de música. Allí, los profesores se dieron cuenta rápidamente de que Camila tenía algo raro. No solo tocaba, sentía cada nota. Muchos creían que aquella niña podría tener un gran futuro como pianista. Pero fue precisamente en ese periodo cuando la vida cambió por completo. La madre de Camila enfermó gravemente. Al principio parecía algo simple, algo que podría resolverse con algunos tratamientos. Pero con el paso del tiempo los exámenes comenzaron a ser más preocupantes, los medicamentos más caros y las cuentas médicas empezaron a acumularse. Llegó un momento en que Camila ya no pudo seguir pagando el conservatorio. Tuvo que abandonar los estudios. Pero la situación aún se volvería más difícil. El tratamiento de su madre exigía cada vez más dinero. Y fue entonces cuando llegó la decisión más difícil de su vida. Camila decidió vender su propio piano. Durante días evitó entrar en la pequeña sala donde estaba el instrumento. Porque aquel piano no era solo un objeto. Era el lugar donde todos sus sueños estaban guardados. Fue allí donde pasó incontables horas de su infancia practicando música. Fue allí donde aquella niña imaginó, por primera vez, cómo sería tocar en grandes teatros. ¿Cuántas veces cerró los ojos y se imaginó sentada frente a un gran piano en un concierto? ¿Cuántas veces soñó con aplausos? ¿Cuántas veces creyó que aquel instrumento podría llevarla a lugares que nunca había visto? En aquella pequeña sala cabían sueños enormes. Pero en ese momento la realidad era otra. La enfermedad de su madre avanzaba. Las cuentas médicas crecían. Y Camila empezó a darse cuenta de una verdad dolorosa. Tendría que elegir entre un sueño o la vida de la persona que más amaba. Cuando le contó a su madre que vendería el piano,
La reacción fue inmediata. Su madre empezó a llorar. No, no puedes hacer eso. Ese piano es tu sueño. Tomó las manos de su hija y le dijo que no podía permitir que Camila destruyera su propio futuro por su culpa. Pero Camila simplemente apretó las manos de su madre con cariño. Según Raúl, en ese momento Camila dijo algo que él nunca olvidó. Mamá, los sueños pueden esperar. Pero yo no puedo esperar para cuidar de ti. En ese instante no era una pianista hablando. Era solo una hija. Y cuando el amor entra en la ecuación, algunas decisiones dejan de ser elecciones. Se convierten en sacrificios. El día en que vinieron a buscar el piano, Camila se quedó de pie en la puerta de la casa observando. Dos hombres levantaron el instrumento con cuidado y comenzaron a sacarlo. Cada paso que daban parecía llevarse un pedazo de la vida que ella había imaginado para sí misma. Durante años aquel piano había sido el lugar donde soñaba con escenarios, conciertos y aplausos. Ahora lo estaban subiendo a un camión. Según Raúl, ese día Camila no lloró. Solo se quedó mirando en silencio. Hasta que el camión desapareció en la esquina de la calle. Fue en ese momento cuando la música salió de su vida. Después de eso, Camila empezó a trabajar donde pudiera. Restaurantes, tiendas, hoteles. Siempre intentando reunir dinero para pagar el tratamiento de su madre. Aún así, la enfermedad terminó siendo más fuerte. Su madre falleció algún tiempo después. Pero las deudas médicas siguieron registradas. Hasta hoy Camila trabaja sin descanso intentando pagar aquella cantidad. Sebastián permaneció en silencio durante algunos segundos después de escuchar todo aquello. Entonces hizo una última pregunta. ¿Cuál era el nombre de ese hospital? Raúl respondió con naturalidad. Pero cuando Sebastián escuchó el nombre, se quedó completamente inmóvil. Porque aquel hospital formaba parte de la red administrada por su propia familia. La Red Valdés. Una de las mayores redes hospitalarias privadas del país. Y en ese instante, por primera vez aquella noche, Sebastián sintió un peso silencioso crecer dentro del pecho. Sebastián permaneció completamente inmóvil después de que Raúl mencionara el nombre del hospital. Durante algunos segundos ni siquiera percibió el movimiento de la fiesta a su alrededor. El sonido de las conversaciones, el tintinear de las copas y la música suave que llenaba el salón parecían lejanos, casi irreales, como si todo estuviera ocurriendo en otro lugar. En su mente, solo aquella información seguía resonando. El hospital donde la madre de Camila había sido tratada, era uno de los hospitales administrados por la empresa de su propia familia. Durante años, Sebastián había analizado informes financieros de aquel lugar. Había participado en reuniones, revisado cifras y aprobado inversiones. Siempre había visto ese hospital como una pieza más dentro del enorme imperio empresarial de la familia Valdés. Nunca había imaginado que detrás de aquellos informes fríos existían historias humanas tan profundas como la que acababa de escuchar. Permaneció unos instantes mirando el salón iluminado, intentando ordenar sus pensamientos. Hasta ese momento, los hospitales siempre habían sido solo números dentro de hojas de cálculo. Costos, facturación, inversiones, deudas. Pero ahora aquellos números parecían adquirir algo que nunca habían tenido antes. Un rostro, una historia, y una consecuencia que él nunca había considerado. ¿Dijiste que la deuda todavía existe?, preguntó finalmente. Raúl confirmó con un pequeño gesto de cabeza y explicó que Camila nunca había dejado de intentar pagar aquella cuenta. Siempre que conseguía algún trabajo extra o lograba ahorrar algo de dinero, regresaba al hospital para saldar una pequeña parte de la deuda. Era un proceso lento, casi imposible, pero aún así ella seguía intentándolo. Sebastián permaneció pensativo durante algunos segundos. Aquella información lo incomodaba más de lo que le gustaría admitir. En su posición, ya había tomado decisiones difíciles relacionadas con costos hospitalarios y tratamientos caros. Pero nunca se había detenido a imaginar qué ocurría con las personas después de que salían de aquellos informes. Después de unos instantes en silencio, hizo otra pregunta. ¿Dónde vive? Raúl pareció sorprendido por el interés repentino,
pero respondió que Camila vivía en un pequeño apartamento en un barrio sencillo de la ciudad, no muy lejos de allí. Sebastián escuchó la información en silencio. Agradeció rápidamente y salió del salón antes de que Raúl pudiera decir algo más. Mientras caminaba por el elegante vestíbulo del hotel, todavía intentaba entender por qué aquella historia lo había afectado tanto. Afuera, el aire de la noche era más fresco. La ciudad seguía viva, con coches pasando por las avenidas iluminadas y personas caminando por las aceras. Sebastián entró en su coche, pero tardó algunos segundos antes de encender el motor. Aquello no era una actitud común para él. Empresarios como él no solían cruzar la ciudad en medio de la noche para hablar con una empleada de hotel. Aún así, unos minutos después el coche ya cruzaba las calles de la ciudad en dirección a la dirección que Raúl había mencionado. Durante el trayecto, Sebastián permaneció en silencio, concentrado en la carretera. Pero en su mente la imagen de Camila tocando el piano seguía regresando una y otra vez. Cuando llegó al barrio indicado por Raúl, el contraste con el hotel lujoso fue evidente. Las calles eran más estrechas, los edificios más antiguos y el movimiento mucho más tranquilo. Era un lugar donde la vida parecía seguir un ritmo sencillo. Sebastián estacionó frente a un edificio antiguo de 3 pisos. La pintura estaba desgastada por el tiempo y la entrada estaba iluminada solo por una bombilla amarilla. Subió las escaleras lentamente hasta el segundo piso. El edificio estaba silencioso y cada paso resonaba suavemente por el pasillo estrecho. Mientras subía los últimos escalones, un pensamiento incómodo cruzó su mente. ¿Qué estoy haciendo exactamente aquí? Durante toda su vida había tomado decisiones importantes con absoluta seguridad. Negocios millonarios, contratos complejos, inversiones arriesgadas. Pero ahora estaba allí, de pie en el pasillo de un edificio sencillo, a punto de llamar a la puerta de una mujer a la que pocas horas antes había tratado con arrogancia frente a decenas de personas. Una parte de él decía que aquello no tenía sentido, que debía simplemente volver al coche, ir a casa y olvidar aquella historia. Empresarios como él no cruzaban la ciudad en mitad de la noche para visitar el apartamento de una empleada. Pero había otra parte dentro de él, más silenciosa, más insistente, que lo mantenía allí. La misma parte que no conseguía olvidar la música que Camila había tocado. Respiró hondo y finalmente llamó a la puerta. Unos instantes después, la puerta se abrió. Camila apareció al otro lado visiblemente sorprendida al verlo allí. ¿Qué estás haciendo aquí? El tono de la pregunta era frío, casi defensivo. Quedaba claro que todavía estaba molesta por lo que había ocurrido en el hotel. ¿Viniste a terminar el espectáculo?, añadió. ¿O solo querías asegurarte de que la limpiadora realmente sabe tocar el piano? Sebastián frunció ligeramente el ceño ante la acusación. No vine por eso. Camila cruzó los brazos. Curioso, porque normalmente personas como tú no aparecen en la puerta del apartamento de una limpiadora en mitad de la noche para conversar. El silencio entre los dos duró algunos segundos. Hablé con Raúl, dijo Sebastián finalmente. La expresión de Camila cambió ligeramente. Me contó sobre tu madre. Después de unos segundos de vacilación, Camila abrió más la puerta. Pasa, ya que viniste hasta aquí. El apartamento era pequeño, pero extremadamente ordenado. Había pocos muebles, una pequeña mesa y una estantería llena de libros, cuadernos y varias partituras antiguas. Mientras observaba la estantería, algo llamó la atención de Sebastián, una fotografía antigua en un pequeño marco. La tomó por curiosidad y la acercó a la luz. En la imagen, una niña muy joven estaba sentada frente a un piano antiguo en un salón de hospital. Alrededor del instrumento, algunas personas observaban en silencio. Pero fue el detalle al lado del piano lo que hizo que Sebastián se quedara completamente inmóvil. Sentado en una silla, mirando fascinado mientras la niña tocaba, había un niño. Y en ese instante comprendió algo que hizo que un recuerdo olvidado regresara con fuerza. Aquel niño de la fotografía, era él. Sebastián aún sostenía el marco con la fotografía cuando levantó lentamente la mirada hacia Camila. La pequeña sala parecía todavía más silenciosa en ese momento, como si hasta el aire se hubiera vuelto más pesado.
La luz amarilla de la lámpara se reflejaba en el marco antiguo mientras él intentaba ordenar sus pensamientos. Durante años aquella imagen había permanecido escondida en algún rincón lejano de su memoria, casi borrada por el tiempo. Pero ahora, de repente, regresaba con una claridad impresionante, como si nunca hubiera desaparecido realmente. Camila observaba su reacción sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Hasta unos segundos antes, Sebastián parecía solo un hombre curioso intentando confirmar una historia que Raúl había contado. Pero ahora su expresión había cambiado por completo. Había algo distinto en sus ojos, algo más profundo, como si estuviera viendo mucho más que una simple fotografía antigua. Sebastián volvió a mirar la imagen con atención. La fotografía mostraba claramente el sencillo salón del hospital, el piano antiguo colocado cerca de la pared y algunas personas observando mientras la joven Camila tocaba. Era una escena simple, casi modesta, pero llena de vida. Aquella imagen parecía contener un fragmento entero de un pasado que él había dejado olvidado. Pero no era solo Camila quien aparecía en la fotografía. Al lado del piano, sentado en una sencilla silla de metal, había un niño delgado observando atentamente mientras ella tocaba. El niño parecía completamente concentrado en la música, como si el sonido del piano fuera lo único que existiera en ese momento. Sebastián pasó los dedos por el borde del marco lentamente, casi sin darse cuenta del gesto. El recuerdo regresaba cada vez con más claridad a su mente. Los pasillos del hospital, el olor característico a desinfectante que siempre parecía llenar el aire de aquel lugar y, sobre todo, el sonido del piano resonando por el salón mientras algunas personas se reunían en silencio para escuchar. Recordaba sentarse allí durante largos minutos mientras su madre descansaba después de las consultas. Recordaba cómo aquel momento parecía traer una pequeña pausa a la tensión que siempre existía en ese ambiente. El hospital era un lugar de preocupaciones constantes, pero cuando aquella música comenzaba a sonar, todo parecía volverse un poco más ligero. Ahora todo tenía sentido. La sensación de familiaridad que había sentido al escuchar la música en el hotel no era solo imaginación. Aquella melodía realmente formaba parte de un recuerdo muy antiguo de su propia vida. Sebastián respiró hondo antes de hablar, todavía mirando la fotografía en sus manos. El niño de la foto, soy yo. Camila tardó unos segundos en reaccionar. Al principio solo volvió a observar la imagen, como si intentara encontrar algún detalle que confirmara lo que él acababa de decir. El recuerdo de aquel hospital también estaba distante para ella, perdido entre los meses difíciles en los que cuidó a su madre. Volvió a mirar a Sebastián, intentando reconocer en aquel hombre elegante al niño silencioso que aparecía sentado al lado del piano en aquella fotografía. Los recuerdos comenzaron a surgir lentamente en su mente. Realmente había un niño que aparecía con frecuencia en el salón del hospital. Casi nunca hablaba mucho. Solo se sentaba cerca del piano y permanecía allí en silencio, escuchando cada música hasta el final. Camila recordaba que, en algunos días, la madre de aquel niño también estaba allí. Era una mujer amable, que observaba todo con una sonrisa cansada, pero llena de gratitud. El silencio que se instaló entre los dos ahora tenía un peso diferente. Ya no era el silencio incómodo de dos personas que acababan de conocerse. Era el silencio de dos personas que empezaban a darse cuenta de que sus historias se habían cruzado mucho antes de aquella noche en el hotel. Sebastián colocó la fotografía de nuevo sobre la estantería con cuidado. El gesto fue lento, casi respetuoso, como si aquella pequeña imagen representara algo mucho más grande que un simple momento congelado en el tiempo. Caminó unos pasos por la pequeña sala mientras observaba nuevamente las partituras antiguas y los cuadernos de música guardados en la estantería. Cada hoja parecía contener un fragmento de la vida que Camila había dejado atrás. Ahora empezaba a comprender algo que no había percibido en el hotel. Aquella mujer a la que había humillado delante de tantas personas no era solo una empleada intentando tocar el piano a escondidas. Era la niña que, años atrás, había tocado música para su madre en uno de los momentos más difíciles de su vida. Sebastián se detuvo cerca de la ventana y miró durante unos segundos las luces de la calle abajo. Por primera vez aquella noche,
parecía verdaderamente afectado por lo que acababa de descubrir. Cuando volvió a mirar a Camila, su expresión ya no tenía la arrogancia fría que ella había visto en el hotel. Había algo diferente allí ahora. Algo más silencioso, casi vulnerable. Respiró hondo antes de decir la frase que cambiaría por completo el rumbo de aquella conversación. La música que tocaste en el hotel era la favorita de mi madre. Camila permaneció inmóvil durante unos segundos al escuchar aquello. Aquella información parecía finalmente conectar las dos historias de forma definitiva. Ahora ella también recordaba con más claridad a la mujer que solía escuchar aquella melodía en el hospital. La misma mujer que observaba en silencio mientras su hijo permanecía sentado cerca del piano. Sebastián permaneció en silencio unos segundos antes de continuar. Era evidente que aquel recuerdo también había despertado algo profundo dentro de él. Finalmente volvió a hablar con una voz más calmada, casi cuidadosa, como si estuviera tratando con algo demasiado delicado para decirlo de cualquier manera. Explicó que su madre siempre había sido una apasionada del piano. De hecho, ella misma tocaba. Durante su infancia, muchas noches terminaban de la misma forma, la casa en silencio, las luces bajas de la sala y su madre sentada frente al piano, tocando durante horas mientras él se quedaba cerca simplemente escuchando. Sebastián contó que, cuando la enfermedad comenzó y los tratamientos en el hospital se volvieron frecuentes, una de las cosas que más entristecía a su madre era precisamente no poder tocar más. El piano de la casa había quedado atrás, y el hospital era un lugar donde casi todo parecía demasiado pesado. Pero entonces, algunos días, aquella música empezaba a resonar en el salón, y durante unos minutos el ambiente parecía cambiar por completo. Recordaba con claridad cómo reaccionaba su madre en esos momentos. Cada vez que Camila comenzaba a tocar, ella cerraba los ojos durante unos segundos y simplemente escuchaba. A veces incluso olvidaba el dolor, olvidaba los exámenes, olvidaba el tratamiento. Y cuando la música terminaba, siempre le decía lo mismo, que aquella niña tenía un talento raro, algo que no era solo técnica o estudio, era sentimiento. Camila permaneció en silencio mientras escuchaba. Poco a poco, aquellas palabras también empezaban a despertar recuerdos dentro de ella. Muchos rostros habían pasado por aquel hospital durante los meses en que cuidó a su madre. Muchas personas se detenían durante unos minutos para escuchar la música y luego desaparecían nuevamente por los pasillos. Sebastián entonces añadió algo que hizo que el silencio de la sala se volviera aún más profundo. Él también había perdido a su madre algunos años después de aquel periodo en el hospital. Desde entonces, cada vez que escuchaba a alguien tocar el piano, una parte de aquellos recuerdos regresaba con fuerza. Tal vez por eso la música que Camila tocó en el hotel aquella noche lo golpeó de una manera tan inesperada. No era solo una melodía hermosa. Era un eco directo de un momento muy importante de su vida. La pequeña sala permaneció en silencio durante algunos instantes, como si aquellos recuerdos hubieran llenado completamente el espacio entre los dos. Aquella noche, que había comenzado con una humillación pública en un salón lujoso, ahora revelaba una conexión inesperada entre dos vidas que se habían cruzado mucho antes. Y en ese momento, por primera vez desde que se habían reencontrado, Sebastián y Camila empezaron a darse cuenta de que el destino tal vez los había puesto frente a frente nuevamente por una razón que ninguno de los dos comprendía todavía por completo. A la mañana siguiente, Sebastián llegó al hospital mucho antes del horario habitual de las reuniones administrativas. El edificio era grande, moderno y lleno de luz natural, exactamente como siempre aparecía en los informes financieros que él analizaba todos los meses. Durante años aquel lugar había representado apenas una inversión dentro del enorme imperio empresarial de la familia Valdés. Pero aquella mañana, por primera vez, caminaba por los pasillos del hospital pensando en algo completamente distinto. Mientras cruzaba el vestíbulo principal, pacientes esperaban sentados cerca de la recepción, enfermeros caminaban con prisa por los pasillos y médicos conversaban discretamente cerca de los ascensores. Era el funcionamiento normal de un hospital concurrido. Un escenario que, durante años, Sebastián había observado solo desde la distancia, a través de números, informes y gráficos financieros. Pero ahora aquel lugar parecía diferente.
Cada rostro que veía llevaba una historia invisible, una batalla silenciosa ocurriendo detrás de cada puerta de consulta. Y, por primera vez en mucho tiempo, Sebastián no estaba pensando solo en el funcionamiento de la empresa. Pensaba en Camila. Pensaba en la pequeña sala de su apartamento, en las partituras antiguas cuidadosamente guardadas y en la fotografía que había despertado un recuerdo olvidado de su infancia. Pensaba también en la música que había resonado en aquel hospital años atrás, cuando su propia madre atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin darse cuenta, Sebastián redujo el paso durante unos segundos mientras caminaba por el pasillo principal. Era extraño notar que aquel hospital, que siempre había sido solo parte de un sistema financiero complejo, ahora también contenía un fragmento de su propia historia. Después de unos instantes retomó el camino hacia el ala administrativa del edificio. Era allí donde se tomaban las decisiones importantes, lejos de los pasillos donde los pacientes enfrentaban sus batallas diarias. Dentro de la sala de reuniones ya se encontraban algunos de los ejecutivos responsables de la administración de la red hospitalaria. Entre ellos estaban dos de los principales socios de la empresa, hombres experimentados que estaban acostumbrados a tratar cada decisión como un cálculo preciso entre costos, riesgos y ganancias. Sebastián colocó algunos documentos sobre la mesa y explicó rápidamente el motivo de aquella reunión inesperada. Había pedido que localizaran el registro de una deuda antigua relacionada con un tratamiento interrumpido años atrás. Los administradores tardaron algunos minutos en analizar los datos en el sistema. La deuda todavía existía. Estaba registrada como cualquier otra obligación financiera. Comparada con las cantidades que la empresa movía cada día, era una cifra pequeña. Pero para alguien, se había convertido en el peso de toda una vida. Sebastián explicó entonces brevemente la historia que había descubierto. Habló sobre la paciente que tuvo que abandonar el hospital antes de terminar el tratamiento y sobre la hija que continuaba trabajando durante años para pagar aquella cuenta. Durante unos instantes hubo silencio en la sala. Pero la reacción de los socios no fue la que Sebastián esperaba. Uno de los ejecutivos explicó que la empresa no podía simplemente cancelar una deuda registrada en el sistema. Según él, abrir aquella excepción podría crear un precedente peligroso para otros casos similares. Otro socio reforzó el argumento diciendo que el hospital necesitaba mantener criterios claros de cobro. Para ellos, aquel caso era solo uno más entre cientos de registros financieros acumulados a lo largo de los años. Sebastián permaneció en silencio mientras escuchaba aquellos argumentos. En otros tiempos, probablemente habría estado de acuerdo con esa lógica sin cuestionarla. Durante años él mismo había ayudado a construir aquel sistema. Pero ahora aquella historia tenía un rostro. Recordó nuevamente la fotografía en la estantería de Camila. La niña sentada frente al piano. La música resonando por el hospital. Y a su propia madre cerrando los ojos para escuchar aquella melodía. Sebastián apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Entonces ustedes no van a cancelar esa deuda. Uno de los socios respondió con naturalidad. No podemos hacerlo. La respuesta fue firme y definitiva. Sebastián asintió lentamente, como si ya esperara escuchar aquello. Durante algunos segundos permaneció mirando los informes abiertos sobre la mesa. Durante años aquellas hojas de cálculo habían representado solo números dentro de un sistema eficiente. Pero ahora veía algo completamente distinto. Cerró lentamente los documentos y respiró hondo. Entonces yo la pago. La frase hizo que los ejecutivos se miraran entre sí durante unos segundos. Sebastián explicó que la deuda sería saldada con recursos personales, sin ninguna modificación administrativa en el sistema del hospital. Para los socios aquella solución parecía simple. La deuda quedaría resuelta y los registros permanecerían intactos. Pero para Sebastián aquella decisión tenía un significado mucho más profundo. Por primera vez en muchos años, no estaba tomando una decisión basada únicamente en números. Unas horas después, los documentos de pago estaban firmados. La deuda que había acompañado la vida de Camila durante tantos años finalmente dejaba de existir. Cuando Sebastián salió del hospital aquel día,
No sentía la misma sensación de control que solía acompañar sus decisiones empresariales. Sentía algo diferente. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión que no estaba ligada al poder de la familia Valdés, sino a algo mucho más humano. En los días que siguieron a la reunión en el hospital, Sebastián intentó volver a su rutina normal de trabajo. Las reuniones, los informes y las decisiones de la empresa continuaban ocurriendo como siempre habían ocurrido. Pero algo dentro de él había cambiado de forma silenciosa y definitiva. Por más que intentaba concentrarse en los números y en las estrategias de la empresa, su mente siempre volvía al pequeño apartamento de Camila, a las partituras cuidadosamente guardadas en la estantería y a la fotografía que había despertado un recuerdo olvidado de su infancia. También pensaba en la música, en aquella misma melodía que había atravesado años de distancia para reaparecer inesperadamente en un salón de hotel. Y cada vez que pensaba en eso, sentía que aquella historia aún no había terminado. Por eso, algunos días después, Sebastián volvió a buscar a Camila. Cuando ella abrió la puerta del apartamento y lo vio nuevamente en el pasillo, su reacción inicial fue de sorpresa mezclada con desconfianza. Aún le resultaba difícil olvidar lo que había ocurrido aquella noche en el hotel. Sebastián no intentó explicar demasiadas cosas en ese momento. Solo dijo que necesitaba mostrarle algo. Camila dudó durante unos segundos. Una parte de ella quería simplemente cerrar la puerta y regresar a la rutina que había aprendido a construir sola. Pero otra parte, más silenciosa, decidió escuchar lo que él tenía que decir. Algún tiempo después, los dos estaban dentro del coche de Sebastián atravesando la ciudad. Camila miraba por la ventana mientras las calles sencillas de su barrio quedaban atrás y los edificios más grandes comenzaban a aparecer nuevamente. No preguntó a dónde iban, pero la curiosidad crecía con cada minuto. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a una casa grande y elegante, rodeada de árboles antiguos y un jardín silencioso, Camila se dio cuenta de que nunca había estado en un lugar como aquel. Sebastián abrió la puerta y la invitó a entrar. La casa estaba en silencio, como si entre aquellas paredes habitara una calma antigua. Caminaron por el pasillo principal hasta llegar a una amplia sala en el centro de la casa. En medio de la sala había un piano. Un piano antiguo, elegante, con la madera oscura pulida por el paso del tiempo. Camila se detuvo inmediatamente al verlo. Durante unos segundos simplemente permaneció allí, mirando el instrumento como si estuviera frente a algo que pertenecía a otra vida. Sebastián permaneció en silencio antes de hablar. Este era el piano de mi madre. La frase parecía llevar un significado mucho mayor que una simple información. Luego hizo un pequeño gesto hacia el banco frente al instrumento. Toca. Camila dudó. Hacía años que no se sentaba frente a un piano de verdad. Durante todo ese tiempo, el instrumento había existido solo en sus recuerdos y en las partituras guardadas en la estantería. Pero lentamente caminó hasta el banco y se sentó. Cuando sus dedos tocaron las teclas por primera vez, algo dentro de ella pareció despertar nuevamente. La misma sensación que había sentido años atrás en el hospital. La música comenzó despacio, casi tímida al principio. Pero poco a poco la melodía creció por la sala, llenando el espacio con una emoción que parecía atravesar el tiempo. Sebastián permaneció en silencio mientras escuchaba. Por primera vez desde que su madre había partido, aquel piano volvía a cumplir el propósito que siempre había tenido. Cuando la música terminó, Camila levantó lentamente la mirada. Fue entonces cuando Sebastián dijo algo que ella jamás esperaba escuchar. El piano es tuyo. Camila tardó algunos segundos en comprender lo que él había dicho. Entonces Sebastián explicó que aquel instrumento había permanecido cerrado durante años porque nadie había tenido el valor de tocarlo después de la muerte de su madre. Pero ahora parecía haber encontrado finalmente a la persona correcta. Y no era solo el piano. También había decidido otra cosa. Sebastián contó que, aquella misma semana, había buscado el conservatorio de música donde Camila había estudiado cuando era niña. Y que su matrícula ya estaba hecha. Durante unos segundos Camila no pudo decir nada. Porque en ese momento, por primera vez en muchos años, el sueño que había dejado atrás parecía volver a existir.
Y mientras el silencio volvía a llenar aquella sala, Sebastián comprendió algo que ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta. A veces el destino no une a dos personas solo por casualidad. A veces simplemente espera el momento adecuado para que dos historias que comenzaron juntas, finalmente encuentren el mismo camino otra vez. En los meses que siguieron a aquella noche en el conservatorio, la vida de Camila cambió de una manera tan profunda que a veces ni ella misma podía creer que todo aquello fuera real. Durante años había aprendido a vivir con la sensación de que una parte importante de su historia había quedado interrumpida. El piano, los estudios, los sueños de la infancia, todo parecía haberse quedado atrapado en un tiempo que nunca volvería. Pero ahora ese sueño no solo había regresado, estaba floreciendo nuevamente ante sus ojos. Camila empezó a dedicarse por completo a la música. Los profesores del conservatorio notaron rápidamente que aquel talento que había sido interrumpido años atrás no solo seguía vivo, sino que parecía aún más profundo. Cada vez que se sentaba frente al piano, era como si cada nota llevara consigo todas las experiencias que la vida había puesto en su camino. Sebastián acompañaba todo aquello de forma silenciosa, casi siempre sentado discretamente al fondo de las salas de ensayo o en las presentaciones del conservatorio. Nunca intentó ocupar el centro de aquella historia. Al contrario, parecía sentirse orgulloso simplemente por poder observar el camino que Camila estaba reconstruyendo. Con el paso del tiempo, la relación entre los dos también empezó a transformarse. El orgullo inicial, la desconfianza y las tensiones de la primera noche en el hotel fueron siendo reemplazados por algo más tranquilo, más verdadero. Empezaron a conversar con más frecuencia, a compartir pequeños momentos del día a día y a descubrir que, a pesar de las diferencias en sus vidas, había algo muy fuerte que los conectaba desde el principio: la música. Era curioso darse cuenta de cómo aquel piano antiguo había unido dos historias que comenzaron en lados tan diferentes de la vida. Meses después, el conservatorio organizó un gran concierto para presentar al público a los alumnos que más se habían destacado ese año. Aquella noche, el teatro estaba completamente lleno. Profesores, músicos, estudiantes e invitados ocupaban cada asiento del salón mientras una luz suave iluminaba el escenario donde un gran piano de concierto esperaba en el centro. Cuando el nombre de Camila fue anunciado, un silencio respetuoso llenó el lugar. Ella caminó hacia el piano con pasos firmes, pero serenos. En la primera fila, Sebastián observaba todo en silencio. Mientras Camila se sentaba frente al instrumento, él no podía evitar recordar a la niña que había tocado en aquel hospital tantos años atrás. Pero ahora aquella niña se había convertido en la mujer que estaba a punto de emocionar a todo un teatro. Cuando los primeros acordes comenzaron, la música llenó el salón con una intensidad que hizo que el público contuviera la respiración. Cada nota parecía llevar consigo años de sueños interrumpidos, dificultades superadas y emociones guardadas. Sebastián observaba todo aquello completamente fascinado. En ese momento comprendió algo que ya no podía negar. Estaba profundamente enamorado de ella. Cuando la última nota resonó en el teatro, el silencio duró apenas un segundo antes de transformarse en una larga ovación. Entre bastidores, unos minutos después de la presentación, Camila caminó hacia Sebastián. «Gracias por todo». Él sonrió con calma antes de responder. «Todo eso siempre estuvo dentro de ti». Sebastián hizo una pequeña pausa antes de continuar, ahora con una sinceridad que ya no intentaba ocultar. «Pero me gustaría seguir caminando a tu lado, si tú quieres». Camila tardó algunos segundos en responder. Pero la sonrisa que apareció en su rostro ya lo decía todo. Meses después, la historia de ellos llegaba a un nuevo capítulo, y la escena ocurría en una iglesia. Flores blancas decoraban el pasillo central mientras amigos, profesores del conservatorio y personas que habían acompañado la historia de ambos ocupaban los bancos. Sebastián esperaba frente al altar con una expresión serena, pero emocionada. Entonces la música comenzó. No era cualquier música. Era exactamente la misma melodía que había resonado años atrás en aquel hospital. La misma música que había marcado la historia de ambas familias. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, Camila apareció caminando lentamente por el pasillo.
Por un instante, Sebastián sintió como si todo el camino que los había llevado hasta aquel momento pasara frente a sus ojos. La niña que tocaba el piano en el hospital. La limpiadora a la que había humillado en el hotel. La pianista que encantó a todo un teatro. Y ahora, la mujer que caminaba hacia él. Camila llegó hasta el altar con los ojos brillando de emoción. Porque en ese momento comprendía algo que quizá la vida había estado intentando enseñarle desde el principio. A veces los sueños que parecen perdidos, solo están esperando el momento adecuado para regresar. Y a veces el amor también. Sebastián tomó sus manos frente al altar mientras la música seguía resonando por la iglesia. La misma música que había unido sus historias muchos años antes. Y que ahora marcaba el comienzo de una nueva vida. Una vida donde el piano, el amor y el destino finalmente tocaban la misma melodía.